El melodrama es el rey. Y de hecho, bueno, las telenovelas copian a la historieta gracias a que de repente voltearon y vieron el éxito de una historieta llamada Lágrimas y Risas. La tira cómica es el origen de la historieta, pero nacen porque en los periódicos necesitan jalar a los lectores. Entonces la manera de jalarlos a que se enteraran lo que estaba pasando y de vender periódicos era usar dibujos y eran historias narradas. Que el cómic es, o sea, tiene tantos géneros, abarca, puede contar las historias que quieras, te puede llevar a donde quieras. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común. Tengo a Luis Gantús, uno de los hombres más influyentes, de las personas más influyentes en el cómic mexicano. Me da muchísimo gusto que se encuentre en este asiento negro para esta conversación. No, hombre, Ricardo, gracias por la invitación. Un placer. Pues muy feliz, te ha tocado pues impulsar el cómic, te ha tocado participar, te ha tocado ahora hacer un poco historia, incluso arqueología del cómic. Mucha Así es arqueología. que tenemos mucho de qué hablar. Y déjame comenzar como por la parte más básica. Este es un país, el nuestro, que tiene una larguísima tradición en la caricatura. Yo tengo la impresión de que cada que el país está en crisis, el volumen de caricaturas crece, ¿no? Y el cómic a breva se construye a partir del talento del caricaturista, pero es un objeto distinto. Yo te rogaría Sí. un poco que nos cuentes un poco esos vínculos. Mira, en realidad el vínculo es gráfico, pero un caricaturista debe de lanzar una idea en una sola imagen. Debe mandar un mensaje, una idea, un contenido en una sola imagen. Eso es. Ahora, hay caricaturistas que han abrevado del cómic. El cómic, la historieta, es narrativa gráfica. ¿Qué quiere decir esto? Cuenta historias con dibujos y textos. O sea, es un poco más complejo porque el cómic no se limita nada más a una sola imagen, sino desarrolla personajes, ciudades, lugares, estilos, y hay diferentes géneros. En la caricatura, te digo, por lo regular, es casi siempre es enfocada al humor, y va hacia lo o político, o humor blanco, o sea, pero es humor en la caricatura. En el cómic tú vas a encontrar no nada más humor, melodrama, policíaco, drama, terror, de todo. Entendiendo que son géneros parientes pero distintos, te Totalmente. pregunto si los autores pueden migrar de uno a otro. Hay O algunos a algunos casos. les sale bien y a otros les sale muy mal. Hay algunos casos. Por ejemplo, te puedo decir que uno de los grandes caricaturistas del siglo XX mexicano fue el Chango García Cabral. Un gran caricaturista que no podía hacer historieta, le costaba muchísimo trabajo. A mí me parece, por ejemplo, Antonio Helguera o José Hernández, que hacer historieta es un trabajo al que se tienen que concentrar demasiado. Les cuesta. Exacto. Pero Ríos, por ejemplo, Ríos, que es otro de los casos, él pudo irse de un lado a otro porque él era un narrador nato. Él era un contador de historias, él era un divulgador. Entonces, hay algunos que lo logran muy bien. Había otro llamado Vadillo, Abel Quesada, que fue Él empieza en la historieta y luego se va a la caricatura. Hay quien lo logra, pero son principalmente O los sea, que no solo entienden. esa habilidad, digamos, para hacer un buen dibujo y para tener una buena idea, sino para sostener, como lo hace el cuentista o el novelista, Una historia. Sí, o sea, hay que tomar en cuenta que inclusive las mini historias de Abel Quesada, que llegaba a ser en sus cartones en el Excelsior, eran pequeñas mini historias que tenían como una tira cómica.
Tal vez el paso entre la historieta y la caricatura fue esta tira cómica de 3 o 4 cuadros que Ujú. vimos en los periódicos. Y ya me metiste entonces a otro género. Caricatura, tira cómica, historieta. La tira cómica es el origen de la historieta. Ahí nacieron. O sea, pero nacen porque en los periódicos necesitan jalar a los lectores y la mayoría, muchos de ellos no hablaban, y estoy hablando de los periódicos norteamericanos, no hablaban inglés. Entonces la manera de jalarlos a que se enteraran lo que estaba pasando y de vender periódicos era usar dibujos y eran historias narradas. Eso es a finales del siglo XIX. Y así es como empiezan a entrar. O sea, si hay una. La historieta nace en el periódico, nace gráficamente primero nace la caricatura, llega la tira cómica que cuenta pequeñas mini historias o páginas. Trino, Calderón en nuestra época. En nuestra época, exactamente. O sea, Trino era esta página que salía en las historietas de La Jornada, Calderón en el periódico Reforma. Pero sí, hay la tira cómica más que otro género es la unión entre la caricatura y la historieta. Ahora vamos a hablar de los clásicos que te has dedicado a explorar. Chanok, Sí. Calimán, los supersabios. Y si uno empieza a decir estos títulos de historietas, inmediatamente te remiten a momentos distintos de la historia, de los padres, de uno mismo. Uno incluso llega a ellos a edades, pueden haber pasado 30 años y sigue siendo Sí. importante el personaje. ¿Cómo te topaste tú con esas historias? ¿A qué edad? ¿Por qué te llamaron la atención? ¿Por qué te imantó el cómic? Híjole, mira, la verdad es que todo medio de comunicación, sobre todo el entretenimiento, es una cuestión emocional. A mí mi abuela me leía los cómics cuando era niño, porque era la única manera de tenerme quieto. Y me leía Memín Pinguín. Y me leía las historietas de Walt Disney. Pues yo quería saber qué hacía este negrito O sea, antes peloncito. de leer, Mi abuela me lo te leía. leían. Y yo aprendí a leer con las historietas, porque mi abuela no me lo podía leer todo el día y yo estaba desocupado todo el día. Entonces, a los 4 o 5 años, yo agarraba las historietas de mi abuela y me trataba de aprender lo que ella leía para ver cómo iba leyendo lo que decía el negrito, Memín Pinguín. Ahí empieza. Las historietas, es como el cine, es que mi papá me llevó, es que mi mamá me llevó, es que con mi abuela me pasó esto, con mi abuelo. Pero Siempre ¿qué- hay una relación ¿Qué emocional. cuerdas del interés toca el cómic que no tocan otras formas de la expresión cultural? Lo que pasa es que el cómic tiene tantos géneros, puede contar las historias que quieras, te puede llevar a donde quieras. O sea, para hacer una película de ciencia ficción pasan años, efectos especiales, producción, un equipo. Aquí nada más necesitas a una persona que se ponga a dibujar una historieta que pase en el espacio. Y eso puede llegar en menos de un mes a tus manos. Es esa posibilidad de contar historias. Porque si empiezas una de las maravillas del cómic es que no acabas de conocerlo nunca. Empiezas con México y te vas a Estados Unidos y después en Francia y después en Italia y después en Brasil y en Argentina y en todos. Hay tradiciones muy largas. Y no Grandes. mencionaste Asia. En Asia Donde está la lo que es manga y el todo lo manga, que es todo es una... que tiene otra característica. A Y ver, todos son diferentes. aprovecho. Es otra característica. Tú dirías, ese no es cómic, no es No, historieta. claro que sí. Lo que pasa es que es una narrativa diferente a la que estamos acostumbrados. O sea, hay narrativas. Por ejemplo, en la narrativa mexicana tiene mucho la aventura, el melodrama, por ponerlo en un género, porque abarca de todo. Pero ahí lo telenovelesco está presente. El melodrama es el rey. Se Y sabe. de hecho, bueno, las telenovelas copian a la historieta cuando empiezan. Todo el mundo dice, no, es que las telenovelas en los 50. En realidad las telenovelas empiezan en los 80. Y fue gracias a que de repente voltearon y vieron el éxito de una historieta llamada Lágrimas y Risas. Y entonces agarran El pecado de Oyuki, María Isabel, Gabriela y Gabriela, y dicen, oye, todos estos vamos a ponerlas en la tele, ¿no? Entonces, en Estados Unidos están los superhéroes, está la ciencia ficción. En Francia, por ejemplo, el humor y la ciencia ficción es maravillosa. Sí, las aventuras, ¿no? En Japón, fíjate, hay un dato muy curioso. Después de la Segunda Guerra Mundial, les prohíben que en cualquier medio de comunicación haya armas o haya guerra o se hable de guerra. Entonces ellos empiezan a desarrollar cosas como Godzilla, monstruos enormes, robots, cosas que no existían. Y en la actualidad lo que hizo el manga
fue hablarle a todo el público. Entonces tienes historias para adultos, para niños, para jovencitos, para jovencitas, para adolescentes, mujeres, adolescentes, hombres, y lo tienen todo dividido. Quiero hablar de esta colección que Gantús Producciones ha venido haciendo. Son 10 títulos. Me trajiste, y no te lo voy a devolver, Los Super Sabios, que es el volumen 3, justamente de una de las historietas pues, más importantes y célebres en su momento. Entiendo que hay otras. A ver, cuéntame un poco qué hay en este libro, que por cierto está en librerías en este momento. Lo puedo Sí, está ir a buscar prácticamente cualquier superficie. en las tiendas de estos de los buitos, ahí seguro lo encuentran. Ok, está muy bien. Mira, esto empieza. Los Supersabios fue una de las grandes historietas mexicanas. Fue la primera gran historieta comercial mexicana. 1936 nace y de ahí se vuelve. Era el símbolo de varias generaciones, hasta más o menos mediados de los 70 que se acaba la publicación. La idea de esta colección es recuperar. Esta colección de tesoros de la historieta es recuperar a estos personajes, es recuperar. Los personajes de historieta mexicana se leían por millones. Calimán, 2 millones a la semana vendía, 2 millones de ejemplares a la semana. Tagua vendía 600,000, los Supersabios llegaron a 800,000. Entonces, a una gran cantidad de personas le llegaron. México se alfabetiza a través de la historieta. Entonces, estamos en un momento en donde no podemos olvidar la cultura popular. Que si perdemos la cultura popular y que en México es fácil que se pierda la historia de la cultura popular, porque si nuestra historia nos la cambian cada 6 años. Yo siempre he dicho que el Pancho Villa que me presentaron en el 2000 no es el mismo Pancho Villa que me presentaron. No, y olvídate el cura Hidalgo. Exacto, me los van cambiando. Hasta Lázaro Cárdenas me lo han cambiado. Exacto. ¿Dónde está la cultura que realmente emana del pueblo, o sea, de la gente, de los ciudadanos? ¿Y esta es arqueología sobre esas historietas? Sí, es buscarlas, es recuperarlas. ¿Quién las escribió? ¿Por qué las escribieron? ¿Qué impacto tuvieron? Y veo que hay varias de esas historietas que tú decidiste subir, varios de esos capítulos. Hay una razón. Yo, cuando era más chavo, yo pregunté, oigan, ¿cuál es la mejor historieta mexicana? Y todos me decían, Los Supersabios. Pero dibujantes, conocedores, ¿dónde la leo? ¿Cómo la conozco? No, mano. Ir a conseguir la historieta era de continuación. Allí en los mercados de viejo te las vendían carísimas porque eran de colección. Y tú, ¿qué hago? Entonces siempre me quedé con esa sensación de que todo el mundo te habla de las historietas, pero no te muestra las historietas. Urbana. Entonces, yo en el 2007 hice un cómic precisamente celebrando los 80 años de los Supersabios, donde decido poner primero la historia de la historieta. ¿Quiénes eran los Supersabios? Luego, ¿quién los creó? Porque siempre hay una persona que creaba, que estaba atrás de estos personajes. Pero lo más importante era, tengo que poner una historieta. Para quien nunca la haya visto, diga, esa es esto. Qué cosa más sabrosa. Estaré al pendiente del resto de la colección. Gracias por los Supersabios y por este rescate que haces, en efecto, una pieza central de lo que nos formó como carácter mexicano. No, hombre, gracias a ti. Gracias a ti. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, aquí en ADN 40. Como usted puede ver, no hay lugar común.